Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio nuevo, en este capítulo más de nuestra historia teológica, en este momento en el que nos unimos como clase, nos unimos como personas para un fin común que es el de conocer la fe, conocer cómo se compone, cómo está hecha, cómo se ve, cómo se vive y tantas cosas buenas que nos pueden dejar estos capítulos. Ojalá que los disfrute tanto como yo y de verdad que sea un tiempo bien invertido, a pesar de que tal vez no tengamos la misma fe, aunque no tengamos las mismas condiciones, pero ojalá que sí, de verdad sea un tiempo bien aprovechado y muy querido y esperado por ustedes. Vamos a ver el tema de el credo. El credo se le puede llamar así o se le puede llamar los artículos de la fe, cualquiera de las dos que se utilice es bastante bueno, bastante apropiado y vamos a explicar por qué el nombre de esto. Entonces, fíjense que cuando surgió la fe, cuando surgió el cristianismo, allá los primeros siglos, estamos hablando siglo primero, del siglo primero al cuarto más o menos, eh, se dieron un montón de cosas, acontecimientos históricos, ¿verdad? Que marcaron un antes y un después en la historia del cristianismo y también en la historia de la humanidad. Porque los primeros siglos, los primeros años, el cristianismo fue perseguido. Los cristianos eran vistos como una amenaza para los imperios, para los poderes políticos, sociales. Entonces, el punto es que quisieron erradicarlos por la radicalidad o lo radical, si es que existe la palabra radicalidad, si es lo más radical se vivió en esas épocas. La gente tenía muy presente las enseñanzas de Jesús y las vivió al máximo. Entonces, eh, era tan radical, era tan fuerte que se veía como una amenaza. Entonces, los cristianos, para saber que eras cristiano, para saber que eras un seguidor de Jesús, tenías que conocer esas verdades, esos artículos de fe que se fueron creando allí en el momento. O sea, la gente las iba viviendo y de la vida pasaban al papel, por así decirlo. Entonces, la fe necesitaba un lenguaje común, que la gente supiera qué era lo que creía. Entonces, confesar la fe, saber en qué crees, eso llevó a muchas situaciones. No sé si les ha pasado a ustedes que tienen algún amigo que está prendido en una serie, ¿verdad? Que, por ejemplo, no sé, te dicen, hey, mira, fíjate que yo estoy viendo La Casa de Papel y a mí me encanta mucho y tú no sabes absolutamente nada de La Casa de Papel y él te empieza a decir, es que fíjate que Tokio, que anda Berlín, que y vos vieras el profesor y que no sé, y uno se queda, bueno, suena chiva, pero la tengo que ver porque no estoy en sintonía, no tengo ese lenguaje común. Distinto es cuando a ti te gusta la serie, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, cualquier serie, ¿verdad? Narcos, ¿verdad? Sí, es que mira, chira, mira, este capítulo estuvo bien chivo, ya te juntas con alguien que está en la misma sintonía y es genialísimo, es fantástico encontrarte a alguien que tenga la misma pasión que ti por algo que les guste, ¿verdad? Entonces, esto es el lenguaje común. Entonces, a este lenguaje común se le llamó como profesiones de fe porque son un resumen de la fe que profesamos los cristianos. El credo se llama así porque la palabra credo es en latín, ¿verdad? Es el verbo creer. Y así comienzan la oración del credo en latín. Entonces, por eso se le conoce así, el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, pues en latín se dice credo in unum patrem omnipotentem. O sea, es simple y sencillamente porque así comienza la primera palabra de la oración en latín. Si hago un paréntesis cultural por si les sirve. En la Iglesia Católica el idioma oficial es el idioma latín. Un latín bastante moderno, ya no es tan clásico como el romano antiguo, como el latín romano antiguo. Incluso hoy en día es una pronunciación más italiana. Entonces, el punto es que
al ser el lenguaje oficial, todos los documentos que la Iglesia Católica saca están escritos en un primer momento en latín. De allí se hace la traducción a los demás idiomas. El punto es que todo el documento o casi todos los documentos oficiales o las oraciones se llaman con el, ah, mejor dicho, toman el nombre de las primeras dos palabras o la primera palabra de la traducción latina. Por ejemplo, el Ave María se llama así porque así comienza en latín esa oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, pues se dice Ave María, gracia pleno. Entonces el Ave María se llama así porque así comienza la oración. Ok, cierro paréntesis para que quede, eh, para que sepamos por qué se llama así. Símbolos de la fe. La palabra símbolo es muy bonita, es muy genial. La palabra símbolo, pues, significaba la mitad de un objeto partido. Entonces, era como una especie de sello, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes? No, ustedes quizás son muy jóvenes para esto, pero en mi tiempo los enamorados se regalaban cositas, ¿verdad? Se regalaban que chocolates, que se regalaban un montón de cosas, que papelitos, que recuerdos y un montón de cosas. Pero el que era el más pro, el que era más letal, era un corazón. Dos cadenitas, eran dos cadenitas que llevaban la mitad de un corazón. Entonces ya el chico le decía a la chica o viceversa le decía, mira, yo voy a tener esta mitad porque esta mitad es tu corazón y esta mitad para que siempre, cuando lo veas, cuando siempre te sientas sola, míralo y te recuerdas de mí, que sabes que vos tenés la otra mitad del corazón. Y así, ¿vea? O sea, pienso yo que esa es la imagen que más representa esto. Es un símbolo de amor, ese corazoncito partido. Entonces, el punto es que el símbolo, ese símbolo, pues es igual. La fe es ese símbolo que se puede unir para tener todas las partes en una sola realidad. Entonces, hay dos credos dentro del catolicismo, el credo de los apóstoles, que es el resumen fiel de la fe de los apóstoles, y es el antiguo símbolo bautismal de la Iglesia de Roma. Cuando la gente era bautizada en Roma, pues se utilizaba esta confesión de fe. Y se utilizó entre los siglos I y III. Uno y tres, primero y tercero. Entre esos siglos fue el credo que más se utilizó. Para los que somos católicos, este es el credo corto, así le llamamos, ¿verdad? El credo corto, el de los apóstoles. Y luego está el credo largo, no solamente por su nombre, sino que, porque también es un poquito más extenso, es el credo niceno-constantinopolitano. Suena como a nuevo sabor de helado, pero no, se llama así, niceno-constantinopolitano. Alguien que lo diga así rapidito, niceno-constantinopolitano. Yo sé que sí lo pueden decir, ¿verdad? Este credo surge de dos concilios, el de Nicea en el 325 y el de Constantinopla en el 381. Esos son los dos concilios que dieron lugar a este credo. Entonces, cada uno de estos credos fueron respuestas a muchas de las corrientes que se, se trataban o se veían allí en esas épocas, ¿verdad? En ese tiempo hubo muchas herejías, hubo muchas personas que estaban en contra de estas nuevas creencias y le buscaron todas las contras habidas y por haber, ¿verdad? Hubo gente que dijo que Jesús era adoptado, que Jesús era un simple mortal y que en algún momento de su vida Dios le había concedido poderes, pero que no era hijo de Dios realmente. Luego la agarraron contra María, un tal Nestorio dijo que María no era madre de Dios, sino que solamente había sido madre de Jesús, del cuerpo de Jesús, y que Dios lo había hecho un sobrehumano, un metahumano, ya después de haber nacido de María, ¿verdad? Pero que María no podría ser la madre de Dios. Y así un montón de cosas que se fueron diciendo a lo largo del tiempo y que los padres de la iglesia, la gente, tuvo que defenderse, ¿verdad? No con espadas, no con eso, sino que tuvo que defenderse racionalmente y sobre todo con estos artículos.
El credo de los apóstoles, que es el que vamos a estudiar, que es la base también del de Nicea y Constantinopla, pues tiene una división trinitaria. Hay un artículo, es decir, una sentencia que está dedicada a la persona del Padre. Hay 6 artículos a la persona del Hijo y 5 artículos a la persona del Espíritu Santo. Es así, es la estructura y pues es lo que vamos a realizar ahora, lo que vamos a ver a continuación. Primer artículo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Esta es la misión de Dios Padre, ¿verdad? Cada una de las personas de la Trinidad tiene una misión y la misión de Dios Padre es esta, de crear a partir de la nada. Eso ya lo vimos en Teología 1 y pues esa es la misión del Padre. Pienso yo que tampoco tiene mayor explicación, ¿verdad? Porque ya lo vimos, ya lo conocemos. Solamente tiene ese artículo, no tiene más en el credo, pero el de Jesucristo y el del Espíritu Santo sí. Vea, el de Jesucristo, pues Hijo único de Dios. Ese quizás para nosotros nos parece evidente hoy en día, nos parece que es de lo más normal del mundo mundial, pero recordemos que decir esto en pleno siglo I de nuestra era, sin todo el conocimiento que nosotros tenemos, cuán difícil es creer. No sé ustedes, pero si ahorita yo les dijera existen los extraterrestres, cualquiera me diría, ¿de qué me está hablando, verdad? O sea, no existen, no tenemos evidencia, no tenemos. Lo mismo les pudo haber pasado a las primeras personas que se les dijo, es que Jesús era el Hijo de Dios, es que yo lo vi morir en la cruz. No creo que sea un hijo de Dios porque murió, yo lo vi, no lo volví a ver, ya no lo vi en la resurrección. Usted dice que lo vio, pero yo no lo he visto. Entonces, ves lo difícil que era creer en estas cosas en ese entonces. Si hoy en día es difícil, imagínate en ese momento que la gente no tenía la comprensión total que tal vez nosotros podemos tener a estas alturas de la vida. Entonces, decir que Jesús era el Hijo único de Dios era una carga fuerte existencial para Jesucristo, ¿verdad? De ahí está el de, este fue pensado para lo que les decía anteriormente, el de Nestorio, ¿verdad? Que decía que Jesucristo, pues no había nacido de, perdón, que el Dios no había nacido de una mujer, que solamente María había sido como la madre del cuerpo de Jesús y que una especie de fantasmita divino se había apoderado de ese cuerpo después de haber sido concebido, o perdón, después de haber sido dado a luz. Entonces, no, ¿verdad? O sea, María en su seno tuvo a Dios en su totalidad, en su naturaleza divina, y Jesús es hombre y Dios verdadero, o sea que María de verdad es la madre de Dios, nos guste o no nos guste. Así fue, no existe Jesucristo sin su divinidad, sin su cuerpo, ¿verdad? O sea, es una sola mm, persona, pero dos naturalezas, ¿verdad? La humana y la divina. No sé si ustedes con sus abuelitos han escuchado que dice que Jesús, que dice que ¿por qué Pilato aparece en el credo? Que si cupo Pilato en el credo, dicen los viejitos, ¿cómo no vas a caber ahí tú? Le dicen. Entonces, si no lo han escuchado, pues hemos fallado como nietos, o si no han fallado sus abuelos como abuelos, pero es un dicho muy popular entre los viejitos. ¿Con que cupo Pilato en el credo? No vas a caber tú ahí en esa universidad, no vas a caber tú ahí en ese carro. Entonces, Pilato aparece allí para darle, no para darle sustento histórico, o sea, sirve como una referencia histórica hacia Jesús. O sea, los romanos eran personas que llevaban un control muy detallado de las cosas que hacían. Entonces, en algún libro seguramente pusieron en el año tal, en el reinado de fulano de tal, siendo gobernador fulano de tal, ajusticiaron a un tal Jesús que decía que era el rey de los judíos, lo crucificamos y tal. O sea, ellos tenían ese control, tenían ese, la verdad que estaba muy bien porque te daba una pauta histórica de lo que había sucedido. Entonces, por eso es que aparece Pilato en el credo, no es porque sea alguien ni bueno ni malo, sino que porque nos da una pauta histórica, nos da una referencia histórica sobre Jesús.
Esta, este artículo, el número 5, es una teoría muy católica. En la Sagrada Escritura no se menciona en ningún punto de que qué pasó durante esos días en los que Jesús estuvo esperando a resucitar. No, no, no. No se nos habla de esto. En ningún pasaje de la Sagrada Escritura explícitamente dice esto. Entonces, esta es una teoría muy católica. Fíjense, la voy a explicar así resumidita. Es un tema que me apasiona mucho. Ojalá que lo pueda hacer corto porque le podríamos dedicar un tema completo solo a esto, ¿verdad? Entonces, fíjense que en las culturas orientales, el infierno, el inframundo, el Hades, todos estos lugares tenían algo en común y es que era el lugar de los muertos. Ahí no importaba si eran buenos o eran malos. El inframundo, el Hades, el Sheol, como le llamaban los judíos, el infierno, todo eso era un lugar común a donde iban a parar buenos y malos. Estaban juntos pero no revueltos. Entonces, eh, el caso es que cuando Jesús muere, se recuerdan que hubo una persona, el buen ladrón, que le decimos así, el cipotón que estaba, suponemos que es cipotón, el que estaba crucificado con él, hubo uno que se burló y el otro hubo un momento en el que le hizo una petición muy curiosa. Le dijo, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. ¿Y alguien se recuerda cuál fue la respuesta que le dio Jesús al muchachito este? Sí, justamente esa que usted está pensando. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Con la muerte de Jesús se abre el cielo y todas las almas de los justos, todas las almas de las personas buenas que estaban en ese lugar en el infierno, en el lugar común, pasan directamente al cielo. Jesús baja al infierno a rescatar, a sacar del infierno a las personas que se habían ganado el cielo. Entonces, eso se refiere que Jesús descendió a los infiernos, ¿verdad? No es que haya llegado ahí a tocarle la puerta a Sati, ¿verdad? Hola Sati, han pasado siglos, han pasado milenios, aquí vengo a visitarte. No, no llegó a hacerle una visita ahí a Mr. Sati, sino que llegó a rescatar a las almas de los justos. Entonces, en el momento en el que Jesús muere, el cielo se abre, las almas de los justos se van para el cielo y el infierno, dentro del cristianismo, queda reservado solamente para las personas malas. Si se fijan ahí en la pintura, a un costado perdón, a la parte inferior izquierda, derecha, perdón, uy, ya estoy viendo mal yo. A la parte inferior derecha de la pantalla se ve que hay un ángel que está custodiando que los malos no pasen a donde está Jesús. Por eso les digo, estaban juntos pero no revueltos, ¿verdad? Entonces, los buenos están alrededor de Jesús porque llegó por fin la liberación. Entonces, a eso se refiere que Jesús haya descendido a los infiernos. Jesús sube a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, es el lugar que le corresponde. Jesús, después de haber cumplido su misión, que la misión de Jesús es la salvación, salvar a la humanidad, recuerden que la de Dios Padre es crear, la de Jesús es salvar, entonces una vez cumplida su misión, regresa a donde le toca estar, donde pertenece, a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Esto pienso yo que no tiene mayor ciencia, mayor cosa. Eh, Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Desde su segunda venida, vea, va a hacer esto. En la Iglesia Católica, en la teología católica, se considera que hay tres momentos de la Iglesia. ¿Vea? La Iglesia militante son los que están allí siendo probados, siendo atormentados, los que están en el nivel inferior. Los que están en el nivel de en medio es la iglesia purgante, son aquellos que están esperando la salvación y la iglesia gloriosa, que es la que ya está sentada con Jesucristo, que está haciendo parte de la gloria definitiva, ¿verdad? Y pues están los condenados. Esos no se podría decir que es la iglesia condenada, sí se podría decir, pero no sé por qué no se ha hecho así, ¿verdad? La verdad que es una buena opción, es una buena forma de verlo. Pero los condenados siempre ya van a estar condenados, los que están en el purgatorio, pues
se van a salvar y los que ya están salvados pues no tienen de qué preocuparse, ¿verdad? Los que tenemos que preocuparnos son los que aún no hemos partido de este mundo. El Espíritu Santo, pues el artículo 8 creo en el Espíritu Santo, siempre se le ha representado en forma de una paloma porque es una de las figuras que utiliza la Sagrada Escritura para referirse a esta persona, ¿verdad? La palomita buena onda, como dice aquel Padre Nuestro, ¿verdad? La Iglesia Católica es santa, no porque los que estemos ahí somos santos, sino que es santa porque su fundador es santo, no tiene mayor ciencia, ¿verdad? La palabra católica, no sé si ustedes lo han visto en alguna parte, pero para el que no lo ha visto, para el que no lo ha leído, la palabra católica significa universal. Lo cuento así rapidito. Para los romanos su imperio era el universo entero, ellos le llamaban así, era su universo. Nosotros hoy en día sabemos que el universo es infinito, que es enorme y que no lo podemos abarcar ni con nuestra mente. El punto es que la iglesia llegó a abarcar ese imperio romano, todo lo conocido, y pues por eso le llamaron así, la iglesia universal, la iglesia católica, porque estaba presente al estilo Don Pollo, estaba presente en cualquier parte. Ahí donde había un lugar donde se pudiera tener un espacio para la iglesia, pues ahí estaban, ¿verdad? Sí, así que por eso es que se llama católica, ¿verdad? No es por otra cosa. Creo en el perdón de los pecados, el mismo Jesús los perdonaba, ¿verdad? Jesús le dijo a Pedro, ¿verdad? Lo que ates aquí quedará atado aquí, lo que desates aquí quedará desatado, perdón, ya lo dije mal yo. Lo que ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates aquí en la tierra quedará desatado en el cielo, ¿verdad? Es esa capacidad de perdonar los pecados que Dios mismo lo hizo, ¿verdad? La resurrección de la carne es algo que va a suceder, es algo que se cree, es algo que de verdad va a suceder. Jesús mismo resucitaba a las personas y nuestra naturaleza humana así es, alma y cuerpo. Tenemos que estar juntos. Miren Jesús, siendo hombre verdadero, su cuerpo resucitó glorioso. Es parte de la naturaleza humana tener nuestro cuerpo. Dejaríamos de ser humanos si alma y cuerpo no estén juntos, ¿verdad? O sea, siempre van a estar juntos y por tanto tiene que resucitar, después de la muerte, tiene que volverse a unir. Y creo en la vida eterna, pues es el último de los artículos que se manifiestan y pues pienso que en esto todos estamos de acuerdo que al menos dentro del cristianismo sabemos que hay una vida después de esta, ¿verdad? Que nos espera, ya sea para vivir feliz eternamente o vivir condenado eternamente, ¿verdad? Conclusiones de este tema. El credo es el resumen de la fe cristiana católica, ¿verdad? Yo creo que nosotros y los ortodoxos seremos los únicos que más o menos seguimos esta misma línea. Yo, pues, créanme que no estoy ardido, no es que tenga nada en contra, pero fíjense, nuestros hermanos evangélicos, Lutero aceptaba este credo. Yo no sé a quién se le ocurrió quitar este credo de las iglesias evangélicas, pero es lo que creemos. Es lo que creemos. Los evangélicos en cierta parte creen en esto, ¿verdad? Con alguna u otra diferencia, pero es la base misma. O sea, es lo que les digo, cepillarse 15 siglos de historia es difícil, ¿verdad? Es difícil echarle una mantita a esos 15 siglos de historia y pretender que no pasó nada, ¿verdad? No, o sea, dependemos de esos 15 siglos de historia, dependemos mucho. Y Lutero, estos, estos concilios los respetaba y los quería, ¿verdad? No sé en qué momento se dejaron de ver como Lutero los veía. Es un símbolo que nos distingue a las demás confesiones, como les digo, creo que la Iglesia Católica y los ortodoxos serán los que lo siguen, pero tampoco esto lo digo así como para sacar pecho, ¿verdad? De que, nosotros somos lo mejor. No, solamente estoy diciendo que es algo que caracteriza. Esto se acepta con la ayuda de la gracia, con la ayuda de la fe. Hay cosas que nos pueden sonar a chino, nos pueden sonar fantasiosas, por ejemplo,
lo de la resurrección, lo de la vida eterna, lo del descender al infierno, o sea, nos puede sonar fantasioso y es lógico, es normal que nos suene así, pero esto se acepta con la ayuda de la fe y también se pueden pensar las cosas, o sea, tampoco es solamente levantar la mano y ya estuvo. La base de nuestra fe es de a partir de ahí se empezó a construir el cristianismo y pues eso, ¿ya? Eso, que al ser la base, siempre eh, se viene a fortalecer, volver a los orígenes es fortalecer la fe, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, de verdad, perdón ahí que me aceleré un poquito y le di a la pantalla a la pantalla final, que es el gracias. Así que agradecerle por acompañarme, ojalá que le haya llenado mucho este tema, que hayan surgido muchas interrogantes y sobre todo que haya aprendido. Así que un gustazo y será hasta la próxima. Que todo me le vaya muy bien. Un gusto.